Estamos listos en esta mañana para estar en la presencia de Dios. Yo creo que desde que nos levantamos o a veces desde la noche anterior nos hemos preparado para estar en la presencia de Dios. Y qué bueno que hoy podemos estar aquí. ¿No se goza con el hermano? Bueno, salude al hermano aunque sea así de lejitos, ¿verdad? Nos podemos saludar. Ya vimos quienes están aquí, algunos tal vez no se habían visto. Qué bueno que podemos estar juntos. Y nuestros hermanos que también están en sus hogares, gracias a Dios porque pueden estar con nosotros. Yo quiero ir en esta hora al capítulo 31 de Éxodo y hoy voy a hablar acerca del reposo. En los primeros versos, Dios había preparado, había dado su espíritu, su sabiduría, había dispuesto el corazón de personas hábiles, personas dedicadas y que querían servir al Señor haciendo todo el mobiliario de la casa de Dios, del tabernáculo, hacer el mismo tabernáculo, las vestiduras sagradas, sabían trabajar oro, plata, madera, piedras, aún para el aceite y el incienso. O sea, Dios escogió a personas especiales y puso su espíritu. Y entonces todo se está terminando o todo se está desarrollando como Dios ha querido. Empezó desde el capítulo 19 llamándolos a tener una comunión con Él en un pacto. Les da leyes, mandamientos a partir del capítulo 20 hasta el capítulo 23. Les dice cómo deben vivir. Y de hecho al final del capítulo 23 vuelve a mencionar un pasaje que nos habla acerca del reposo. Los siguientes capítulos va a pedir qué deben juntar, cómo hacer, qué personas van a hacer las cosas sagradas y que todo esto va a simbolizar la presencia de Dios en medio de ellos. E igual que la creación, en el capítulo 1 y capítulo 2, Dios concluye toda esta creación con un pasaje similar que vamos a ver hoy, hablando acerca del reposo. ¿Por qué habla del reposo? Capítulo 31, versos 12 y 13 voy a leer en esta hora. Y creo que es un resumen de lo demás de los siguientes versos que van a hablar acerca del reposo. Dice el verso 12 y 13 del capítulo 31. Habló además Jehová a Moisés, diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Qué iban a hacer? Guardar los días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Qué iba a ser? Señal. Y continúa diciendo: para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ya había un propósito, que ellos recordaran a Dios, la naturaleza, el carácter de Dios. Y así que el día de hoy, cuando hablemos acerca de ese reposo, lo que vamos a estar recordando hoy es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, quién es Dios. Y vamos a acercarnos al Señor y decirle: quiero entrar en ese reposo tuyo. Padre, te damos gracias y pedimos que tu palabra, tu Espíritu Santo, tu salvación nos haga entrar en ese reposo, que vivamos de acuerdo a ese pueblo que ha sido llamado para vivir en un reposo, en una nueva creación. Por eso te bendecimos, Señor, y te exaltamos, porque tú sigues quitando nuestras cargas y nos llevas a entrar en ese reposo verdadero. En el nombre de Jesús, amén. Yo voy a hablar hoy acerca del reposo. ¿Qué es el reposo? Y más que aquella tradición de un día, el Sabbat, o el séptimo día de la semana, ¿qué es el reposo en el contexto de lo que dice el Antiguo Testamento? Luego lo que Jesús dijo acerca del reposo y lo que los discípulos o la primera iglesia entendía acerca de ese reposo. Jesús dijo: todo aquel que esté trabajado y cargado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar.
Y el primer significado del reposo que muchos podemos entender es un reposo que se refiere a un descanso. Cuando Dios creó en el primero y segundo capítulo de Génesis, concluye con el reposo y puede simbolizar ciertamente un descanso. Y mucha gente lo ha tomado de esta manera, por eso no trabaja el día sábado, dice que es el día sábado. Los judíos dicen que es el día viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde. Los cristianos, recordando el día del Señor o la resurrección de Jesús, tal vez hemos cambiado al día domingo por la resurrección de Jesús. Pero si nos damos cuenta, y quiero empezar con esto, la creación de Dios concluye con el reposo en el séptimo día. Esa es la conclusión. El día 1, el día 2, etcétera. El día 6 es creado el hombre, pero el día séptimo concluye la creación y es con el reposo. Es lo último, el reposo. Pero ¿qué es el reposo? Y es lo que hoy estaremos viendo. Vimos en el capítulo 12 y 13 que Dios manda que guarden ese día de reposo. Y voy a leer el verso 13. Dice: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Primero, es un mandato de parte de Dios guardar ese día de reposo. Y era un recordatorio entonces permanente, que no surge en este momento, sino ya había surgido con el pueblo de Israel en el capítulo 16 de Éxodo, cuando Él les da el maná. Y Él los alimenta y los sostiene, les da todo, les da pan del cielo. Antes también, cuando hablamos acerca de los 10 mandamientos, tocamos un poco este punto. Son alimentados por Dios, o sea, su vida depende completamente de Dios en el desierto. Y ellos tenían que confiar plenamente en ese Dios que los había sacado de Egipto. Y en el capítulo 20, verso 8 al 11, que son los 10 mandamientos, va a recordar el día de reposo, pero lo va a recordar de una manera diferente. Si quieren, vamos al capítulo 20, versos 8 al 11, y voy a leer solamente el verso 11. Verso 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. O sea, este reposo recordaba que Dios es un Dios creador. Es lo primero. El tomarse un tiempo para estar en comunión con Dios nos recuerda que Él es el creador. Verso 11, donde estamos: y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué? Porque ese día recuerda la creación de Dios y recuerda que Dios es un Dios creador. De hecho, este pasaje está basado en Génesis capítulo 2, versos 1 al 3, que no lo vamos a leer en este momento. Pero cuando nos habla acerca de ese Dios creador, dice que esa obra de Dios en Génesis estaba completa. O si no, si vamos a Génesis 2, versos 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Qué pasó en el día séptimo o en el Sabbat? Dios acabó la obra. ¿Qué nos estará diciendo cuando Dios manda al pueblo de Dios que repose en Éxodo? Que Dios está terminando su obra, una nueva creación. No vamos a llegar hasta ese punto el día de hoy, pero cuando nosotros vemos en Apocalipsis 21, Dios está formando una nueva creación. Cuando nosotros vemos a Jesús también predicando la palabra de Dios, ¿qué está haciendo Jesús? Levantando una nueva creación y completando esa obra. En Génesis 2, verso 1 está diciendo que en ese séptimo día fueron acabados los cielos y la tierra. Verso 2: y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de la obra que hizo. O sea, el séptimo nos recuerda que Dios ha completado, ha realizado o ha llevado a cabo su propósito completo. No falta nada. Entonces, cuando en Éxodo está hablando, después de que hizo toda la consagración,
de que guarden el reposo, deben recordar que Dios es creador y realizó completamente su obra. Verso 3: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó ¿de qué? De toda la obra que había hecho en la creación. O sea, era recordatorio de toda la obra. Cuando en Éxodo habla de esto, el pueblo debe recordar: todo esto hasta este momento es la obra ¿de quién? De Dios. Es un Dios creador. Cuando usted y yo venimos a adorar a Dios, nos reunimos, sea hoy, domingo, sea lunes, martes, el sábado, cualquier día que nos reunimos a adorar a Dios, ¿qué estamos recordando? Que Dios es un Dios creador y ha realizado su propósito. La palabra en hebreo para reposo, o dice que el día de reposo, normalmente algunos se pelean por el día, pero el día es relativo. Para nosotros es un día y en Asia ya es otro día. Y para los que están más al oriente van 1 hora, 2, 3 horas adelantadas. O para los que están al occidente van más atrasados. O sea, la hora y el día depende realmente de nuestro tiempo, no de Dios. Pero Dios quería mostrar algo más. Entonces la palabra que utiliza es Shabbat. Y ese Shabbat significa reposo, pero también significa acabar o completar. Cesar, consumir, descansar también, o guardar, o sea, realizar o llevar a cabo algo. Entonces en Éxodo 20:11 que vimos hace un rato, nos decía que Jehová hizo los cielos y la tierra y el mar. Entonces este reposo nos habla de un Dios creador que ha cumplido su propósito. Pero también en Deuteronomio capítulo 5, cuando vuelve a recordar el día de reposo, porque vamos a ver estos pasajes, porque a veces solamente pensamos en un día, eso significa, pero vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de todo el significado del reposo. En Deuteronomio 5, específicamente el verso 15 nos va a estar recordando acerca del reposo. Dice: guarden el día de reposo. Pero nos va a recordar algo bien importante. Vean: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. El reposo que le iba a recordar, que fueron esclavos, siervos, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, el día de reposo debía recordar: Dios creador que cumple su propósito, que yo como pueblo fui esclavo, siervo, que Dios me libertó. No solamente recuerda a Dios creador, sino a un Dios libertador o salvador. Pero también debe recordar algo más en el capítulo 23 de Éxodo, verso 12. ¿Por qué es importante ver en todo el contexto? Porque el 23:12 es cuando Dios está terminando de darles las leyes y decirle cómo deben guardar esas leyes. Y en los primeros versos va a estar hablando acerca de la justicia social, de cómo deben vivir como nación. Y llega al verso 12 del capítulo 23 y dice: 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás. Vuelve a recordar el reposo. Para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. ¿Qué era para ellos también? Un descanso. Era símbolo de justicia, hasta en el trabajo, que han vivido con justicia. O sea, prácticamente el reposo les recordaba cada mandamiento que Dios había dado. ¿Quién es Dios? ¿Y quiénes eran ellos ahora como pueblo de Dios? El carácter de Dios y lo que ellos debían vivir. El siguiente verso, el verso 13 dice: y todo lo que os he dicho guardadlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá en vuestra boca. Este reposo hablaba no solo de justicia, de descanso como tal. Descansar, dice, hasta ¿quién iba a descansar? Los animales, hasta los animales iban a descansar. El cuidado que Dios tiene por su creación. Pero también después va a pedir que a una tierra repose cada 7 años, o sea, después de 6 años. A una tierra misma iba a reposar. Pero el verso 13, ¿qué nos recordaba ese reposo cuando descansaban ellos?
y todo lo que os he dicho, guardadlo. Que ellos estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. Y nombre de otro Dios no mentaréis. Les debía recordar que solamente ellos tenían un Dios. Ahora, pongamos esto en contexto. ¿Qué pueblo es este? Israel, que ha vivido como esclavo en Egipto sin descanso, sin pago, condenados a muerte. Y ahora que tienen un día de descanso, no solamente ellos, sino hasta los extranjeros, sus siervos o esclavos y los animales. La tierra misma tenía descanso. Y eso les recordaba que Dios los había liberado y que solamente había un Dios y no podían ser idólatras. ¿Se da cuenta que aún el reposo mismo que Él les estaba recordando? Los primeros mandamientos de Dios del Éxodo 20. Prácticamente era, yo le llamo así, circular. Cada uno de los mandamientos les recordaba otro y les recordaba a Dios y les recordaba quiénes eran ellos. Dios quería que este día fuera algo especial. Donde estamos en el verso 13, dice: y guardadlo. En otras versiones dice: será santa convocación. Miren el 23:1. No, perdón, es déjeme ver qué pasaje es este, porque puse un verso mal. Perdón, no es 23. Ya, me equivoqué del libro. Levítico. Vamos a Levítico. Levítico 23. Pensé que era Éxodo. Levítico 23. Cuando le está recordando acerca entonces de las leyes, le dice, verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. ¿Qué iban a hacer? Fiestas y convocaciones. Dos cosas. Fiesta es un evento para gozarse. Eso iba a ser lo que Dios les estaba mandando. Y luego santas convocaciones era una asamblea o un lugar donde se juntarían ellos como pueblo. Sería fiesta y estarían juntos. Verso 3: 6 días se trabajará, mas el séptimo día de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Entonces, este reposo que iba a ser no solamente descanso, sino era un día de fiesta, de alegría. Era un día para recordar que ellos son asamblea, una convocación, son el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento son la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué cosa nos va recordando hasta acá el reposo? Al Dios creador que cumple, que realiza su plan, a un Dios libertador. También nos recuerda a un Dios que nos ha llamado para celebrarle y estar en su presencia, y que es un Dios único. No acepta adoración a otro Dios. Eso recordaba el reposo. Pero para ellos era muy importante guardar ese día de reposo, porque recuerden, ellos habían sido esclavos y ellos no conocían a Dios. Entonces algo les tenía que recordar siempre: que Dios estaba en medio de ellos, quiénes eran como pueblo, estar agradecidos que vivían en obediencia a Dios. Si no lo habían hecho, ese día les recordaría que tenían que vivir de esa manera. Ahora, vamos al capítulo 31 de Éxodo, donde estamos. En el verso 13, que leímos también al principio. No es cierto, leímos 32, ¿verdad? 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Ya sabemos entonces que el reposo simbolizaba más que un día de descanso, va más allá. Pero ¿qué es este día de reposo? Porque es señal entre mí y vosotros
por vuestras generaciones. Lo segundo que el día de reposo debe recordarnos es que es una señal entre Dios y nosotros, señal de pacto, como un anillo. ¿Qué es este anillo? Es una señal de pacto entre mi esposa y yo. Cuando usted va a una empresa, lleva un gafete, ¿qué dice ese gafete? Que usted trabaja o pertenece a esa empresa, digo, no pertenece físicamente, pero trabaja ahí, que tiene derecho a entrar a ese edificio. Cuando usted firma un contrato nupcial o el contrato cuando compra una casa, le da derecho, ¿no?, a usar esa casa o un servicio. Cuando usted está dedicando un tiempo para honrar a Dios, aquí habla del reposo. ¿Qué está diciendo? Es un pacto que hay entre mí y Dios. Por eso en Hebreos 10:25 va a recordar acuérdense que Hebreos va a hablar mucho acerca de la ley, pero llegando al 10:25 le va a decir, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque en esa congregación que recordaban el reposo de Dios y todo lo que Dios era. O sea, que es importante congregarnos, sí, no por estar juntos, no por guardar un día solamente, sino porque nos está recordando a Dios, la obra que hizo, que nosotros vivimos en obediencia, que es un Dios único, que hay una señal de pacto entre Dios y nosotros. No es una señal física, pero cuando nos reunimos estamos como iglesia, como pueblo. Es una señal de compromiso entre ese pueblo con su Dios. Y también en el verso 13 no solo dice que es una señal. ¿Qué señal debía hacer esta? Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Esa señal no era cualquier señal. Dios es responsable conmigo o yo tengo algo que cumplir con Dios. No, la señal era: Dios es el que te purifica, que te santifica, que te apartó, que te libertó. Dios es el que vive en medio de ti o en medio de ellos. Por eso Dios levantaba también un tabernáculo, y ese tabernáculo recordaba la presencia de Dios en medio de ellos. El reposo, ¿qué recordaba? La presencia de Dios y que Dios lo santifica. Cuando vimos también las vestiduras sacerdotales, ¿qué recordaban? Que eran santos para Dios. Cuando vimos el aceite de la unción, ¿qué recordaba? Que ellos eran dedicados completamente a Dios, que eran santos para Dios. ¿Y el reposo? ¿No era lo mismo también? Cada una de las cosas recordaban quién es Dios y quiénes son ellos para Dios. Entonces, en el capítulo 31, verso 14, dice: así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Entonces el reposo que recordaba, que Dios nos dio vida, tuvo misericordia con nosotros. Entonces cualquiera que lo profane morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio del pueblo. Recordaba que somos parte del pueblo de Dios. Verso 15: 6 días trabajarás, mas el séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por vuestras generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Si se da cuenta, lo que nosotros estuvimos viendo, desglosando un poco, es lo que dice en estos versos. Nada más que yo quise puntualizarlo para que usted entienda cada una de estas cosas que significaba el reposo. Pero aquí no los está diciendo del verso 14 al 16. De hecho, no era necesario tal vez ahondar mucho. Pero algunos no saben qué fue la creación, no saben que Dios los libertó o que eso recordaba, no saben que Dios les estaba recordando que Él estaba en medio de ellos y los santificaba. Pero en estos versos no recuerda todo eso. Eso es el reposo de Dios. Ahora, ¿qué otras cosas recordaban la santidad de Dios a su pueblo?
¿Qué otras cosas le recordaban que Dios estaba allí? Lo mencioné hace un momento: la ley, el tabernáculo, los sacrificios, los sacerdotes, cada cosa, el maná. Todo debía recordarles que Dios estaba en medio de ellos y que Él los santifica. Pero ¿qué es verdaderamente el reposo? Si ellos no podían entender esto, ¿qué es el reposo? ¿O hasta dónde llega ese reposo? El día de reposo era sombra o imagen de lo real. Por ejemplo, bueno, aquí no se ve mucho la sombra, pero esa sombra que está ahí no es lo real, la persona soy yo. Esa sombra solamente muestra una figura y tal vez distorsionada de lo que la persona es. Cuando usted va en el sol, a veces se ve una sombra chiquita, a veces se ve larga y delgada, y todos decimos: ojalá que así fuera yo, ¿verdad? Delgado y alto. Pero no, a veces solamente es una figura distorsionada de lo que es real. A veces ni siquiera es muy parecido a lo real, es solamente un acercamiento. Cuando usted se ve a un espejo, ahí es una imagen más cercana a lo real y se ve y ve todos los detalles. Pero aún así, eso no es la persona, es solamente una imagen. Entonces, vamos a Colosenses capítulo 2, verso 8. Y vamos a ver lo que es el reposo en el Nuevo Testamento. Dice en el verso 8 en adelante: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Dice: tengan cuidado de filosofías, o sea, pensamientos humanos o pensamientos sutiles que quieren cambiar su forma de pensar, según las tradiciones de los hombres. Dice: según tradiciones o costumbres de hombres, conforme a rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir? Cosas básicas o rudimentarias. Tengan cuidado, porque para ellos es filosofía o gran sabiduría, pero son solamente rudimentos y cosas básicas del mundo. Y hace una diferencia: pero no según Cristo. Una cosa es lo que ellos llaman sabiduría y filosofía, pero otra cosa es la enseñanza según Cristo. Verso 9: porque en Él, ¿quién es Él? Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, todo lo que es Dios, el carácter, la esencia de Dios, está en Cristo. Allí lo podemos ver. Verso 10: y vosotros estáis, ¿cómo, hermanos? Completos en Él. O sea, en esas filosofías, huecas sutilezas, rudimentos y tradiciones de los hombres no estamos completos, pero en Cristo sí estamos completos. Vuelvo al pasaje, en el verso 10: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Y me detengo un segundo aquí. ¿Por qué habla acerca de la circuncisión? Porque la circuncisión era la primer señal de cualquier varón nacido de Israel para decir: este hombre nacido es parte del pacto y parte del pueblo de Dios. Entonces lo que está diciendo: en Cristo ustedes fueron circuncidados. ¿Para qué? Para ser parte del pacto y del pueblo de Dios. Continúo leyendo. Pero ¿qué tipo de circuncisión hizo? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. O sea, no fue en el miembro varonil que se le cortó el prepucio, sino dice: de nuestra carne echó el pecado. Esa es la circuncisión. La circuncisión que los judíos tenían era solamente física y era rudimento y era para que ellos entendieran algo. Pero realmente lo que quería mostrar la plenitud, donde estamos completos en Cristo, es echar fuera el pecado de la carne. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Verso 12: sepultados con Él en el bautismo. Dice entonces que la circuncisión es una señal que se ve en el bautismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. A través del bautismo nosotros tenemos esa señal de circuncisión como de muerte para volver a vivir, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No voy a entrar en todos estos detalles porque quiero enfocarme en el reposo. Verso 13:
Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. O sea, esta obra está hecha en Cristo, no en los ritos ni en rudimentos del mundo o tradiciones. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15, que es lo importante. Recuerde, hay rudimentos, pero en Cristo estamos completos. Y entonces, ¿qué hizo Jesús a través de su muerte y su resurrección? De la circuncisión en nuestro espíritu, quitando el pecado. Verso 15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Estamos completos porque Cristo triunfó sobre el pecado en la cruz. Verso 16. Por tanto, y es a donde queremos llegar, Pablo está dando todo este discurso para decir que estamos completos en Cristo, porque tanto en Gálatas y en las nuevas iglesias había entrado un pensamiento de los judaizantes, o sea, judíos que se habían hecho cristianos, o algunos cristianos gentiles que después empezaron a seguir tradiciones judías, diciendo necesitan circuncidarse, guardar la ley, guardar el sabbat, el día de reposo, guardar toda la ley de Moisés para que sean salvos. ¿Y qué dice Pablo? No, en Cristo están completos, y aquello solo era sombra, porque Cristo ya venció y Él ha despojado a los principados. Y entonces dice el verso 16, por tanto, y ese por tanto significa, esta es la conclusión de lo que les vengo hablando. Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Y por eso algunos dicen, yo por eso tomo alcohol o cerveza, no hay ningún problema. No está hablando de esto, sino está hablando de comidas o bebidas que ellos en la ley judía estaban obligados a comer o no comer, o era inmundo o era limpio, y pensaban que la santidad dependía de eso. No está hablando de esto, hermano. Así que no le busque señales para justificar lo que usted quiera hacer, de ninguna manera. Está hablando de comidas o bebidas rituales. Nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, o en cuanto a ¿qué? Días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Entonces dicen unos, tienes que guardar el Pentecostés, tienes que guardar la Pascua, tienes que guardar la fiesta de los tabernáculos, tienes que guardar el día de reposo. Dice Pablo, no los juzguen en cuanto a esto, porque el verso 17 ahora sí va a la conclusión de lo que está diciendo. Aquello es filosofía y hueca sutileza y tradición y rudimentos, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. ¿Con quién, hermanos? Con Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo eso era sombra, pero lo real, en quien están completos, en quien ha vencido, es Cristo. Y nadie os juzgue si hacen, guardan o no guardan ese día. Ahora vamos más adelante, hermanos, porque quiero que entendamos el reposo. Entonces, desde el Antiguo Testamento, vamos a Isaías capítulo 1, verso 12 al 20, está hablando del reposo y de los rituales que ellos hacían. Y dice que ellos venían, guardaban el reposo, traían sacrificios, traían muchas cosas para Dios. Y les dice en el verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar a mis atrios? ¿Quién le había pedido todos esos sacrificios y guardar el día de reposo? ¿No era Dios? Pero parece que Dios se contradijera aquí con el pueblo. Ahora, verso 13, no me traigáis más vana ofrenda o ofrenda sin valor o vacía. El incienso me es abominación. Pero no había pedido Dios que hicieran hasta incienso. Luna nueva y días de reposo, el convocar asamblea. ¿No Dios había pedido eso? Vamos a continuar leyendo. No lo puedo sufrir, me son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. O sea, no los quiero. Bueno, pero no los había pedido. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿No Dios había dicho que cumplieran eso para que Él les respondiera y los oyera? A ver, continuamos leyendo. Mire, aquí está la razón. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, no les pedí esto para que lo hagan como ritual, sino lo que yo quería es que ustedes vivieran una vida de santidad, porque yo soy Jehová que los santifico y los aparto. Entonces podían venir y hacer esto. Verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. ¿Qué era lo que quería Dios? ¿Que guardaran el día de reposo? ¿O que se lavaran y se limpiaran y quitaran todo el pecado de ellos? Esto es lo que quería. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Está diciendo, ustedes hacen todos los ritos, pero no hacen justicia, misericordia. ¿Qué era lo que Dios quería entonces? Que vivieran en santidad, en obediencia. Ese reposo va más allá de un solo día. Va más allá también de una ley moral y de vivir justamente solo delante de los hombres. Dice en Isaías 56:6 de la siguiente manera: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Entonces, juntamente con el guardar ese día, ¿qué era lo que Dios quería? Aún con el extranjero, no solo con el judío, que sirvieran a Dios, que amaran su nombre, que abrazaran su pacto. Verso 7: a este tipo de personas vea el reposo de Dios. Yo los llevaré a mi santo monte, o sea, a mi presencia, y los recrearé en mi casa de oración. ¿No era este el reposo de Dios? Pero aquellos que me sirvan, que guarden mi pacto, que me amen, como había dicho Isaías 1, que dejen de hacer lo malo y hagan el bien y que se limpien. Dice en el verso 7: los llevaré y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos, y sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Dios entonces quería que su pueblo le buscara más que un solo día, y entonces sí, Él recibiría los sacrificios. Él mismo los recrearía en su presencia. Eso sería el reposo. Va más allá cuando en el capítulo 58 de Isaías, versos 13 y 14, dice que este reposo no significa solamente que ellos amen su nombre y le sirvan, sino que ellos hagan su voluntad. Lea conmigo el verso 13: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Entonces, el reposo es no hacer mi voluntad. Y lo llamares delicado, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Mire, no solamente es no hacer tu propia voluntad, dice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, en ese día de reposo, ¿qué no debían hacer? Ni hacer su propia voluntad, ni andar en sus caminos, ni, ¿qué más? Hablar sus propias palabras. Entonces tenían que hablar las palabras de Dios, andar en los caminos de Dios y hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Eso es el reposo. Amén. Esto es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Recordemos en el capítulo 31, verso 12, 13, cuando decía que Jehová es el que nos santifica. Esto era lo que debía recordarles. Ahora, ¿cuál es el reposo que hoy tenemos nosotros en Cristo? En Hebreos 3, a partir del verso 8, cuando usted llegue a su casa, lee todo Hebreos 3 y 4, pero yo voy a leer solamente ciertos versículos. Aquí va a hablar del reposo en estos versículos.
Antes, en los capítulos anteriores, estuvo hablando acerca de que Jesús es mayor que el día de reposo, que el mismo templo, que los sacrificios, que el sumo sacerdote. Está hablando que tenemos un sacerdote que traspasó los cielos mismos, y ese sacerdote purifica y limpia con su propia sangre nuestra vida y nos deja entrar a la presencia de Dios. Pero llegando entonces a este capítulo, capítulo 3, bueno, me adelanté, todo Hebreos habla de esto, pero en el capítulo 3, hablando de esa creación, cuando Dios completa y habla del reposo, dice en el verso 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Lo que está diciendo es: no sean rebeldes, no sean duros. Verso 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andarán vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. O sea, viven como se les da la gana. Y lo voy a decir con un pasaje común, una frase común hoy hasta en canciones: que viven su propia vida, viven la vida loca. Como decía otro grupo, let it be, déjame ser. Y así vive el mundo, ¿no? Cada quien hace lo que bien le parece. Dice que no conocen los caminos de Dios. Este tipo de personas, dice el verso 11: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque antes, ¿qué había dicho? Que ellos tenían que andar en la voluntad de Dios, en los caminos de Dios y hablar las palabras de Dios. Y la gente que no vive de esta manera, ¿qué característica tiene? O más bien, ¿dónde no ha entrado? Al reposo de Dios. No habla de un día. Verso 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo y de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice que en este tipo de personas, o tal vez en nosotros, puede haber un corazón incrédulo, un corazón duro que se aparta de Dios, que se vuelve de Dios. Verso 13: antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca el corazón por el engaño del pecado. Ese tipo de gente está endurecida, se aparta de Dios porque ha sido engañada por el pecado. Ahora, este tipo de personas, ¿quiénes son? Los que el Señor dice: no entrarán en mi reposo. Entonces, si este tipo de personas no entra en su reposo, ¿qué tipo de personas entraría en el reposo de Dios? Y aquí no está hablando de día, ¿verdad? Ya no está hablando de un descanso. Está hablando más allá de ese reposo de un día o un descanso. Vamos hasta el verso 18 del mismo capítulo. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces, los que no están en el reposo, ¿quiénes son? Los desobedientes. Pregunta: ¿estamos en el reposo de Dios o no? ¿Obedecemos al Señor o no? Es un reto para nosotros. Ahora el capítulo 4. 19, perdón, verso 19, 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Qué es lo que impide que entremos al reposo? La incredulidad por causa del pecado, la desobediencia, el alejarnos de Dios. Capítulo 4, verso 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. O sea, dice, ellos no entraron, pero nos da una esperanza. ¿Qué dice? Hay todavía tiempo, hay una puerta abierta, hay esperanza para entrar en ese reposo. Y pregunté: pero si no hemos obedecido, hay una esperanza para entrar en el reposo de Dios. Verso 2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó por no ir, el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la creyeron. Entonces, en nosotros, ¿qué debe haber? Fe para creer. Verso 3: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Entonces, ¿qué es el reposo? Haber creído en Jesús,
vivir haciendo su voluntad, en su camino y hablando sus palabras. Eso es estar en el reposo de Dios. Verso 6. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, o sea, en ese reposo. ¿Cuántos faltan entrar en el reposo? Tal vez nosotros ya hemos entrado, o los que nos están viendo, pero hay gente, familia, vecinos, conciudadanos que no han entrado en ese reposo, no han creído y no caminan en la voluntad de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Obligarles a que guarden un sábado o un domingo o un día? ¿O enseñarles a creer en Jesús, que conozcan su voluntad, que caminen en obediencia a Dios, y ellos habrán entrado en el reposo? No mostrándoles la sombra, sino el cuerpo real. No mostrándoles aquella imagen que puede parecer que es filosofía o es rudimento, sino aquello que es verdadero. Verso 11 del capítulo 4. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, reposo es vivir en obediencia. Verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que discierne nuestros pensamientos y nos hace entrar en el reposo, porque de eso viene hablando, del reposo. Nos hace vivir en obediencia, conocer su voluntad, andar en sus caminos, amarle solo a Él, vivir en justicia, hablar sus palabras. Y según lo que vimos en Isaías, de hecho es Ezequiel, usted va a ver también cómo nos va a hablar acerca de eso, lo que verdaderamente es el reposo. Desde el Antiguo Testamento viene mostrando lo que es el reposo. En Jesús se completa ese reposo. Y el escritor de Hebreos nos invita a nosotros a entrar en ese reposo. ¿Qué era ese reposo? Recordar que Jehová nos santifica, que Él es el creador que nos liberta. Recordar que es un día de celebración o un momento de celebración, que somos asamblea o pueblo de Dios, que vive en obediencia al Señor. ¿Qué es el reposo, hermano? Algunos predicarán un día, algunos predicarán una filosofía o una tradición. El reposo es Cristo santificando nuestra vida, Dios viviendo en medio de nosotros y nosotros siendo su pueblo. Cada cosa, venir a congregarnos, alabar a Dios, leer su palabra, su ley, debe recordarnos que Dios es el único digno de adorar. Debe recordarnos que hemos creído en Él, y debe invitarnos a vivir en ese reposo. Abandonar nuestra vida no solamente para descansar físicamente, sino nuestra alma. ¿Qué dijo Jesús? Los que estén trabajados y cargados, en el capítulo 11 de Mateo, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mí y lleven mi yugo. Mi carga es ligera, mi yugo no es pesado, y hallarán descanso para vuestras almas. Este es el reposo que el Señor quiere darnos. Yo quisiera invitarte a orar, y los que están también en línea, si no has entrado en ese reposo, que hoy le pidas al Señor Jesús que entre a tu vida, que entre y Él haga morada allí, y entonces Él traiga el reposo a tu vida, que te dé su salvación, que quite tu carga, la carga del pecado, y que te enseñe a vivir de acuerdo a su voluntad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús oramos y pedimos tu reposo, un reposo verdadero, un reposo de justicia, un reposo y remanso de paz, que no solamente es en lo físico o del trabajo o de una enfermedad, sino es el reposo que se vive día a día a través de tu Espíritu, trayendo tu palabra y haciéndonos vivir en obediencia, recordándonos ese nuevo pacto, recordándonos que somos una nueva creación y un nuevo pueblo, que tú eres la cabeza, que tú eres lo real, y que, Señor, hoy nosotros no podemos vivir en desobediencia.
No podemos vivir en incredulidad, apartándonos del Dios vivo, sino vivir en obediencia a ti. Vivir, Señor, bajo tu manto. Vivir como ese pueblo, poniendo nuestra mirada en la gloria de Dios. Y que si nosotros no hemos entrado, podamos entrar hoy. Y que si hay quien no ha entrado, que hoy pueda decirte: Señor, yo soy parte de ese pueblo que ha sido rescatado. Tú eres mi creador, mi libertador, quien me santifica. Yo creo en ti, te amo a ti y entrego mi vida a tus pies para que seas mi Señor. Gracias por ese reposo que hoy verdaderamente nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.